primera edición era sobre la inmigración, la segunda edición sobre la mujer, la tercera el año pasado sobre los gitanos, este año sobre la infancia. Buenas noches y bienvenidos a esta cuarta edición del Festival Internacional de Cine para la Inmigración. Un año más estamos aquí. ¿Cuán diferente sería el mundo si nosotros los adultos lo viéramos como lo ven ellos, los niños? Los niños vivimos de muchos colores, mi familia, las escritas que aquí no hay. Me gusta España porque he nacido aquí, tengo muchos amigos con quien jugar y la playa. Por ejemplo, la playa. Además de que me gusta mucho el traje de familia. En España me gustan mucho sus comidas, como la paella. Y lo que más me gusta son las casas aquí que hay, porque tengo aquí mi familia. Y el Festival Internacional de Cine para la Integración quiere hacer un reconocimiento especial. Es el director de cine Radu Gabrea que nos acompaña esta noche. Devi emocionado de estar ahí, una gracia. Estoy muy emocionado de estar aquí con todos vosotros. Primul meliorat străini pe care l-am învățat să-mi rămas în minte, n-a fost nici Paris, nici Londra, nici New York, nici Berlin, a fost Valencia. Bueno, no olvidemos por quiénes estamos aquí, por los niños, y por ello María Colomera ha desarrollado una carrera digna de admiración. El Festival Internacional de Cine para la Integración quiere también hoy entregarle un premio. Dar las gracias a toda la organización del festival y también dar las gracias por ese acento que tiene este año en concreto, que es hacia los niños y las niñas de todo el mundo, para que la comunicación entre las diferentes culturas sea realmente cierta. Gracias. Tengo miedo de la noche, que poblada de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Con tantos carnes se baixaba en pelo Villa del Río, bandidista pa' quien mejor corría, y medias y camisa pa' las mositas más presumidas. Americano, vienen a España vos cosechano, viva el mío, es el gran pueblo como Él se llamaba Luis García Berlanga Martín y a título póstumo el Festival de Cine para la Integración quiere reconocer su legado a la cinematografía española. Jesús, vida, sus hijos, sus nietos. Y me alegro mucho de haber podido acudir más para recibir este reconocimiento hacia mi tío. Para mí ha sido muy grato acudir, una experiencia muy grata. Muchísimas gracias a ellos y a ustedes por acompañarnos esta noche. Que disfruten del festival.
con mucha emoción porque al final hemos podido realizar la cuarta edición. Bueno, realmente es como la culminación de un trabajo de ya bastantes días, bastantes semanas, pensando en la programación, pensando en los invitados, pensando en la forma en cómo se va a transmitir ese mensaje que queríamos transmitir este año, que era la infancia, el significado de la infancia y la importancia que tiene en el tema de la integración. Todo el mundo va al cine, todo el mundo va a ver conciertos y entonces abre los horizontes y entonces nos enseña a respetar los demás, ¿no? Y otras culturas, ¿no? De alguna forma. Entonces yo, claro, el arte es imprescindible para la integración y el entendimiento entre culturas también, ¿no? Digamos, conseguir a través del arte la integración, que igual por otros vías es más complicado. Nuestro mensaje a la gente que nos tenemos que estar unidos, sea en todo el mundo integrado, sea donde sea de religión, de cultura, de color, de edad, de todo. Oh yeah. Do you like it? Și de asta cred că am venit cu drag la Valencia. Por eso ha venido con mucho gusto a Valencia. Pentru că cred că tema integrației este foarte importantă. Porque la tema de integración es muy importante. Și atunci când am bucurat că am primit invitația anul ăsta, entonces se alegró muchísimo que ha recibido esta invitación. Am făcut tot posibilul să ajung aici. Y ha hecho todo lo posible para llegar aquí. Când am venit în România, am încercat să fac filme care să facă punte între cele două culturi. Cuando volvió de Alemania en Rumanía, intentó realizar un puente entre los dos países para que se comprenda las películas tanto ahí como allá. Și că pentru a realiza o adevărată integrare, y para realizar una verdadera integración, e un drum foarte lung, es un largo camino, foarte greu, muy difícil, și nu trebuie să vă așteptați dumneavoastră nici televiziunea, nici ei. Y no tenemos que esperar ni vosotros como medio, ni nosotros como organizadores del festival. La succese ușoare și rapide. A sucesos fáciles y rápidos. Pues bueno, para nosotros ha sido muy importante poder asistir porque es una fusión de culturas y creemos que, bueno, que tiene que haber en todos los sectores, como en el cine como en la música, ¿no? Sí, la integración creemos que es muy importante y la música y sobre todo el cine en este caso es esencial, ayuda mucho, entonces bueno, estamos muy contentos de estar aquí. El mensaje es que trabajemos por ellos. Porque los niños es el futuro de España. Los niños son los que el día de mañana nos acompañarán, serán los adultos que nos darán la mano tal vez cuando nosotros seamos viejitos. Que gracias al cine puede conseguir, puede significar una integración positiva. Que a mí me gusta mucho tener compañeros de otros países, de otras culturas, de otros colores. Que lo mejor que podemos enseñarle los adultos a los niños es simplemente a ser buenas personas y a tener en cuenta valores como la integración, el respeto a la diferencia. Que los niños vivimos en colores. El sufrimiento de otros niños del mundo y que no tienen la misma vida y mismas oportunidades que tienen aquí. Pequeñas historias de niños pequeños que desde muy pronta edad pues, se tienen que poner a trabajar. Yo creo que no se quiere saber y incluso gente que está en la industria no es consciente. Porque hay jóvenes que están luchando para tener una vida normal. Los niños valencianos para ellos es una oportunidad de descubrir a través de unas películas lo que viven muchos niños del mundo. Pues a mí me parece una iniciativa muy adecuada y necesaria, la verdad, y considero que de alguna manera cabría darle un mayor apoyo institucional del que a lo mejor está recibiendo en estos momentos. La programación está bien porque hay películas que la gente que no han conocido hasta ahora.
para mí es una buena programación. La experiencia es magnífica porque son un tipo de películas con compromiso que no solemos oír en el cine comercial. No, y que esto a la gente yo creo que le llega mucho, ¿eh? El ver películas de estas interesa que la gente las vea. Y es una pena que no tengamos posibilidades, ¿no?, de verlo a lo largo del año. Muy bien, ha estado muy interesante porque ayer por la mañana vinieron unas 175 personas aproximadamente y hoy están viniendo otras tantas. Aún esperamos pues, a lo largo de la tarde pues, que vengan más, que supongo que cumplirán bien. Me parece muy bien, es una oportunidad más para ver el cine. ¿Qué película vienes a ver? Story Story. Muy bien. Me parece una buena propuesta, la verdad, que puede ser sobre todo gratis para que puedan venir con los padres y puedan ver películas sobre la integración, que es un tema muy interesante. Pero me parece bien, así los niños fomentan el cine. Pues me parece una iniciativa estupenda, ahora mismo sí. Perfecto, oye, una manera de integrar a todo el mundo, ¿no? Muy bien. El fantástico Mr. Fox. Me parece muy bien porque yo creo que es importante tener actividades familiares y sí es con un sentido de integración genial. ¿Sabías que hay un festival aquí que se hace todos los años y que es gratuita la entrada para las películas infantiles? Sí. ¿Qué película vas a ver ahora? Diana y el Sapo. Diana y el Sapo. Enhorabuena entonces, que disfrutes la película, ¿vale? Gracias. Oye, Sara, ¿te gustó la película? ¿Entretenida? Sí. ¿Qué película viste? Mr. Fox. Mr. Fox. Muy bien. Muchas gracias, Sara. ¿Te gustó la película? ¿Sí? ¿Cómo te llamas tú? Carolina. Carolina. ¿Qué película viste? Mr. Fox. ¿Sí? ¿Entretenida? ¿Qué película viste? La de... Fantástico señor Fox. ¿Sí? ¿Qué tal era? ¿Buena? ¿Sí? Sí. ¿Entretenida? Chuli. ¿Sí? La del zorro. Diana y el sapo. Diana y el sapo. ¿Y qué tal estuvo la película? Muy bien. ¿Bien? ¿Te gustó? Sí. Diana y el sapo. Diana y el sapo. ¿Igual que tu hermano? Sí. ¿Te gustó mucho? Sí. El fantástico señor Fox. He estado bien y me he dado cuenta de que también antes de hacer la película habían hecho un libro. Oye, ¿y qué película viste? Señor Fox. ¿Sí? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¡Qué bien! Un chócale. Eso, muy bien. Estoy listo para luchar a la próxima edición. Está en la cabeza. Estoy pensando desde ahora organizar la otra edición.